onda, jugadores? Bienvenidos al sexto capítulo del podcast de Overpower. Aquí andamos. Tengo la dicha de tener una vez más a mis compañeros, Luis, Víctor y Sammy. ¿Qué onda, partners? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Luis Play? Buenas noches, chicos. Pues de mi parte voy bien en la vida, sobreviviendo. ¿Y tú, Bit? Tenía razón el anime. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Pues esta semana sí, la neta, me tuvo atorado la vida y la escuela. Estoy estudiando pues, un posgradillo, pero ya estamos a punto de terminar. Ya me va a trabar la tesis, me traba la tesis y de ahí soy libre. Pero todo bien, todo en orden hasta ahorita. Se vienen buenas nuevas. Y Samuel, ¿cómo estás tú? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bien, también me encuentro súper porque ya es viernes. Igual fue una semana súper difícil, pero pues aquí estamos trayéndole más contenido a ustedes. Y pues bueno, siguiendo nuestra serie de preparándolos para los torneos presenciales de vuelta, pues el día de hoy vamos a tocar el tema más importante, creo yo a mi gusto, que es el de el side deck, ya que este no solo te ayuda a ganar duelos, sino también te ayuda a ganar match en general. Entonces, pues esta noche vamos a tocar ese tema. Vamos a darles algunos tips para que puedan sidequear. Vamos a hablar sobre algunas cosillas que tal vez no sabían de reglas de torneos sobre respecto al side deck y pues bueno, algunas experiencias personales de cada uno para que ustedes puedan usarlas ahora que inicie esta nueva oleada de torneos presenciales y pues les vaya mejor. Y pues bueno, vamos a empezar contigo, Oni. Cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia en la evolución del side deck en cuanto a tu desarrollo de jugador estos años. Sí, gracias, Príncipe Gorrión. Bien, jugadores, antes de comenzar, escucharon bien, es un viernes. Estamos hablando un viernes porque ya saben, cosas de gente ocupada o medio ocupada, pero pues aquí andamos. Bien, ya lo dijo Sammy. Yo antes de comenzar, propiamente dicho mis experiencias, les voy a leer textualmente lo que dice el libro de reglas oficial de qué es un side deck. Dice side deck conformado de 0 a 15 cartas. Muy importante eso. Puedes llevar side deck o no puedes llevar, o puedes llevar una carta si gustas. Dice, este es un grupo separado de cartas que puedes usar para modificar tu deck. Durante un match, después de cada duelo, puedes intercambiar cualquier carta de tu side deck con una de tu deck y o tu deck extra para ajustar tu estrategia contra tu adversario. El número de cartas en tu side deck no puede ser mayor de 15 y el número de cartas de tu side deck antes y después del intercambio de cartas debe ser exactamente el mismo. Entonces, con base a lo anterior propiamente dicho oficialmente por Konami, pues ya podemos entrar en materia de este bonito tema y muy importante sobre todo. Entonces, ahora que se vienen eventos presenciales, es muy importante conocer aún más cómo se forma un side deck. Ya lo hablamos, ya hablamos en el podcast anterior. No es lo mismo estar jugando físico que en duelos remotos y mucho menos en plataformas 100% digitales. Entonces, ¿cómo podemos armar un buen side deck? Podemos comenzar diciendo que un buen side deck siempre va a depender del meta en su mayoría, aunque también depende del deck que tú juegues. Entraremos a más profundidad un poco más adelante sobre esto. Para armar el side deck, hay que tener en cuenta qué es el metagame, qué es lo que se está jugando, qué es lo que se va a jugar dentro de un torneo oficial, ya sea un evento grande, un regional, un continental, ni se diga, un nacional, una YCS, etcétera, donde el margen de decks, la variedad de decks es mucho mayor en comparación con un evento local.
Me explico. Si ustedes están en un formato, por ejemplo, un formato lleno de decks como Necros, como Clifford, como Satellar Knight, Burning Abyss, Shadow, ya ven que, ya ven que nosotros repetimos muchos de esos formatos porque han sido de nuestros favoritos. Ustedes ven cómo juega cada deck, imaginando que ustedes juegan Necros, ¿sí? Su side deck debe de estar preparado específicamente para toda esa gama de decks, en teoría. Sin embargo, hay decks a los cuales tú les vas a prestar mucha más atención. Imaginemos que va en un evento de 100, 200 personas, más o menos, que es más o menos lo de un regional, promedio o grandecito. Tu side deck va a estar conformado por cartas que vayan a contrarrestar la estrategia que más te pese de esos decks. Les mencioné como 5 decks diferentes. Hay formatos donde el metagame es muy variado y pueden haber decks, pueden haber formatos donde hay más de 5 o 6 decks diferentes. Ya saben, el formato de Jar Jar, Firefist, Mermail, Spellbook, Rulers y así. Entonces, ustedes van a formar su side deck específicamente para una gran variedad de decks. Si van a un evento un poco más pequeño, no sé, un regional o un evento más pequeño, pueden disminuir el número de side decks, el número de cartas en su side deck, para que tengan espacio y se concentren más en los decks que ustedes más les pese. Por ejemplo, el side deck contra Burning Abyss y Shadow, yo como jugador Tellar Knight en ese momento, eran los espejos de oscuridad. Eran los espejos de oscuridad. Prácticamente era contra esos dos decks. Incluso podría meterle a Abyss Dweller, le podría meter cartas que no podrían. Mi deck no corre de manera normal. En el caso de Shadow, por ejemplo, contra Tellar Knight, era meterle los espejos de luz, que casi no se usaban por miedo a la Construct, pero son cartas que sí se pueden utilizar. Tu side deck va a depender de la cantidad de jugadores del evento. Ahora, si nos centramos en un evento más local, por ejemplo, en el lavado donde jugamos nosotros, los de acá, los de Chilpancingo, nosotros ya sabemos más o menos los decks que usan los demás, porque de tanto que jugamos, de tanto que agregamos, hacemos torneos, jugamos, sabemos qué deck tiene cada persona. No sabemos si le metió una estrategia diferente, no sabemos si una tech por ahí media rara va a salir, pero ya sabemos que, no sé, el Víctor juega Clifford, Sammy juega P.K. Fire con Burning Abyss, etc. Y, no sé, de unos 15 jugadores, 18 jugadores, tu side deck, el número de cartas de tu side deck se reduce. Y ya no es tan variado, no es tan al azar. Por eso armar un side deck puede llegar a ser complicado y puede ser un poco confuso incluso para jugadores más novatos. Ahora, para poder centrarse en decks que más les pesen, van a dedicar un número hasta 7 cartas, 6, 7 cartas por mucho, de acuerdo a mi experiencia, contra ese deck. No vayan a querer sideckear 10, 12 cartas. Yo sé lo frustrante que puede llegar a ser que ustedes se enfrenten contra un deck que les pesa demasiado. En mi caso, cuando jugaba Metal Force con Zodiac y con los babuinos, me pesaba mucho la Dimensional Barrier. Me pesaba mucho el ABC también. Entonces había cartas que yo a fuerza le quería meter como los Cayús para poder llevarme el ABC al Busto Dragon. Sin embargo, deben de también revisar, testear mucho para que su side deck no se coma su main deck. Y al rato roben 4 o 5 cartas para contrarrestar al oponente y nada para poder jugar ustedes. Entonces, de manera muy breve, es lo que yo puedo aportar. Muy, muy breve, les digo. Cómo ustedes pueden armar su side deck. Tengan mucho cuidado también cuando van a eventos oficiales. El número de cartas de su side deck, que son 15,
y de su extra deck, que son 15, en dado caso de que jueguen extra deck, deben de tener mucho cuidado con el color de las micas. El color de las micas del main deck y del side deck deben ser las mismas, o deben ser del mismo tipo, del mismo dibujo, etc. Si ustedes cambian una carta del side deck al main deck, no hay problema. Al final deben de quedar 15. El detalle viene si cambian ustedes una carta de su side deck al extra deck. Ya ven que pueden llevar un monstruo tech, uno o más monstruos tech que puedan ayudar. Entonces ustedes pueden, indicar que van a cambiar una carta del side deck o tener mucho cuidado de que no vaya a haber una mica diferente en su side deck. Entonces, a ver, Luis, ¿quisieras agregar un poquito más? Bueno, yo me voy a enfocar un poquito más en lo del side como que barato para los pobres, para los del pueblo, como yo. Pues unos consejitos es buscar pues lo más barato, que es lo lógico. Y cuando se hace el side deck es checar a dónde vas a llevar ese side, si va a ser local o un torneo oficial, como tú ya lo dijiste. Hay que como que aprender de los decks que se van a jugar para poder sidequear. En los en los metas actuales creo que Lancea es un buen side deck económico para los trivigadas y esas cosas así. También hay que checar el metajuego. Hay muchos videos de qué cartas meter contra tal deck. Hay muchos videos en YouTube. Pues como tú dices, al momento de sidequear, para mí no tengo que o, o no se tiene que sidequear más de 7 porque si no se hace inconsistente el deck para mí. Y pues de mi parte pues es todo, no es mucho en decir lo que conozco del side bueno. ¿Y tú, Bit, qué quisieras comentar? Sí, bueno, ya Luis, hay que echarle un poquito más de injundia. Ya, llevamos 6 podcasts, Luis. No te pongas nervioso. No pasa nada. De compas. No pasa Sí, nada. no pasa nada, oiga. Bueno, aquí hay muchas formas de sidequear. Bueno, Johnny nos dio la iniciativa, ¿no? Que es el sidequear. Presuntamente o en cuestiones más genéricas es cartas que te van a ayudar contra decks que te causen un problema. Yo lo veo de la siguiente manera. Tenía una forma de construcción de side deck antes y un después. Ya siento que conforme vas avanzando en los torneos, vas haciendo un poco más certera la participación de inclusive cartas que a veces no consideramos. Sí, hay diferentes side decks. Side deck para el local donde tú vas a jugar. Side deck para el local. Un side deck para una localidad, por ejemplo, vecina. En este caso, yo a veces me pasaba a Acapulco o me iba a Acapulco a jugar algunos torneos, que era pues más que nada para la venta de cartas, el tradeo y demás, ¿no? Pero aprovechaba pues para echarme un torneito. Y también siento que ahí, quizás ahorita nos dé esa opinión, hay un side deck para inclusive eventos como regionales y un side deck extra para eventos como nacionales, continentales e inclusive JCS, porque querramos o no, los gringos sí juegan otro, sí se avientan a veces sus combinaciones acá bien maníacas de unos decks que a veces a nosotros no nos pasaban ni por la mente, ¿no?
más por el hecho de que pues no estaba tan, sí, no había tanta promoción en páginas de Facebook, en grupos y demás, pero ahora que ya conocemos la mayoría de estrategias de los japos, de los gringos, ya nos podemos hacer una idea, ¿no? De que pueden estar probando inclusive algunas variantes. Bueno, Sammy ahí me podrá ayudar con la parte de los win-ups, cuando tenían al conejito. No sé si checaste ese deck o lo llegaste a ver. Sí, sí lo tenía. Ajá, el del Skill Drain con el conejito, me parece, que lo jugaban o no. Pues no era muy común ese combo. Más que nada se veía en decks antimeta, que llevaban la skill drain y hacían el combo del Rabbit, de estarlo removiendo y tener a su Floodgate. Sí, esos combitos pues que a veces no eran tan comunes y a veces te los topabas en eventos más, más de categoría, ¿no? De un poquito más de plus, que eran los JCS, que los jugadores gringos venían aquí a participar a México. Ha habido cierto número de JCS en los cuales han participado inclusive jugadores importantes. El Desmond Johnson, creo que en uno también vino el Jeff Jones, si no mal recuerdo. Pero aquí el punto es que hay diferentes sidecks para cada cosa. Ya lo mencionaba a nivel. El sideck para tu localidad ya lo tienes definido. Ya sabes contra qué juegas, contra qué te enfrentas. El sideck para tu localidad vecina, sabes que puede haber muchos decks diferentes que sí, quizá algunos sean o se repiten los mismos que tienes en tu local de juego. Pero ya cuando vas a un regional, ya sabes que al menos en las primeras rondas es donde te puede agarrar de sorpresa un deck que sea Tier 2 o Tier 1, perdón, Tier 2 y Tier 3, y que te pueda inclusive sacar pues hasta un susto, ¿no? Por no decir otra cosa. Y que te pueda arrastrar al menos en un match, ¿no? Que te gane un duelo, perdón, que te gane un duelo del match. En los eventos más grandes sabes casi de antemano que te vas a encontrar decks meta. O sea, decks metas y no vas a encontrar otra cosa diferente. Por el hecho de que pues son las mejores estrategias, son las estrategias que están funcionando y si es por eso, entonces debes meter cartas contra esas estrategias. En lo personal, yo para construir mi side deck tengo un pequeño criterio. Pero antes de ello voy a pasar con Sammy para ver si él nos tiene un pensamiento diferente a la construcción del side deck, ¿no? Si enfoca su side deck a diferentes cosas. ¿Qué dice Samuel? Sí, así como decías ahorita, conforme vas avanzando en torneos, te vas dando cuenta de varias cosas diferentes. Una de esas es, por ejemplo, cuando tú juegas un deck meta. Tu side, pues, como ya tienes un deck fuerte, lo enfocas a cartas que te sirvan contra un mayor múltiplo de decks. Entonces, ya tienes como un poco de más variabilidad en tu side deck para más decks, no solo los del meta, porque pues sí, en eventos Premier te encuentras ensaladas en primera mesa o cada cosa, que pues hay que ir preparados para eso. Y pues está la otra parte de cuando no juegas un deck meta, que cuando juegas un deck Tier 2 o Tier 1.5, que ya es como más específico el side deck que usas, porque ya dices, ya te das cuenta, ¿no? Como cuáles son los decks que son counter directo para ti, los que más te cuestan trabajo, entonces como que cargas esa misma parte del side para esa cuestión. Y pues también otra cosa que yo me di cuenta conforme pasaba el tiempo era que, por ejemplo, así como lo estaban diciendo, ¿no? De los torneos locales, yo preparaba mi side para cuando iba a Chilpo, a los torneos, y sabía que no todos tenían un deck meta. Entonces trataba de hacerlo como que 7 cartas lo más variado posible y ya 8 cartas específicas para ciertas personas que ya tenían un deck más pesado. Pero pues el tiempo que estuve viviendo aquí en Ciudad de México y que iba a los regionales que organizaban aquí, pues más o menos también ya sabías como el meta que tenía la ciudad, porque al final de cuentas son los mismos jugadores siempre los que entran a estos torneos. Entonces yo creo que tienes que hacer más bien una especie de análisis regional en cuanto a, a torneos. Por ejemplo,
si hablamos de un torneo que se va a celebrar en Ciudad de México, pues te ves como que los torneos que ha habido ahí y el meta y qué decks son los que más hay. Si ya es algo como que más Premier, pero pues sigue siendo en determinada zona, metes más cosas, pero sigues teniendo como que la misma base para lo que ya está establecido en ese lugar. Entonces, pues sí, varía mucho esa cuestión y pues también otra cosa que aprendí en mis últimos torneos oficiales fue que no solo armaba mi side deck para los decks meta o para los demás decks, sino que también armaba mi side deck para el mismo side deck que me hacían. O sea, si yo como jugador Phantom Knight, Burning Abyss, que seteo muchas trampas y tengo un campo como muy establecido, o sea, que sé que cartas como Heavenly Match, Ruler No More o cosas de ese estilo me pueden dar en mi madre. O sea, sé que puedo sidequear cosas para evitar tener contratiempos con esas cartas en específico. O sea, ya no tanto contra la estrategia del otro deck, porque si tú puedes plantar bien tu campo y robar una mano decente y todo bien, con que tengas esas piezas que te ayuden a contrarrestar su side deck, eso también puede ser de mucha ayuda. Porque pues sí, los side decks bien construidos te van a ganar un torneo, no solo un match. Entonces, pues bueno, ¿tú qué opinas, Sony, sobre esto que estamos hablando ahorita? El punto de side deck versus side deck es más común de lo que la gente piensa, porque cuando hablamos de enfrentarte a un mirror match, sobre todo en estos casos, sabes qué cartas, porque tú conoces tu deck, sabes qué cartas le van a ganar a tu deck y por ende te preparas para jugar lo mejor posible en el segundo duelo o en el tercer duelo si las cosas se complican para meterles cartas de side deck en contra de el mirror match, vaya. Entonces, algo que me gustaría también agregar es que ya ven, justamente como lo decías, hay veces que en eventos grandes te encuentras con un buen de decks diferentes al inicio. Te encuentras desde decks que son meta, para los cuales tú vas preparado, pero te encuentras cada pendejada de deck, te encuentras una ensalada de todo, y lo peor es que te terminan dando esos decks. Son los decks que nada más, vaya, son los jugadores que llevan ese tipo de decks, no ganan, pero como te arrastran. O si les ganas y al momento de hacer los puntos, te arrastran. Entonces, yo considero que dos puntos aquí. Uno, no caer en el juego de cuando estás preparando tu side deck, no decir, híjoles, pero si me encuentro, o sea, pongamos un ejemplo más concreto. La temporada, en la temporada de los rulers, ¿no? Prácticamente estaban decks muy variados, pero ya justo cuando el ruler era Tier 2, Tier 0, perdón, hablamos de que si no jugabas ruler no le podías ganar, si jugabas spellbook no podías ganar. Entonces, hay maneras en cuando tú armas tu deck y te vas a encontrar sí o sí un deck meta, sobre todo un mirror match. No caer en la provocación, no caer en la provocación cuando que digas, híjole, si me encuentro un deck que no es meta, no voy preparado para ese deck y me va a dar. Y puede suceder, lo sé. Una vez me tocó que me ganó a mí, me ganaron unos Yang Sing, y ese deck ni siquiera era meta, pero me ganó porque el tipo jugaba bien y pues la suerte. Y me arrastró. A otro compañero, Isidro, le ganó un FA, unos, ¿cómo se llaman los monitos esos, los que son como jugadores de fútbol? Ah, los Ultra Athletic. Esa madre, los Ultra Athletic. Sí, porque el Ay, FA me dio a mí. Me acuerdo también, los Ultra Athletic exactamente le ganaron a Isidro. Y ese tipo de cosillas, no hay que caer en el juego de que si no voy preparado para ese deck, ya valió.
no se confíen, más bien no caigan en ese juego. Si tú llevas un buen deck, vete preparado para tus peores match, incluso para un mirror match, pero no te centres tanto en jugar contra un deck que no te va a hacer nada. Si le sabes jugar tu deck por sí solo y sin side deck, va a ser un buen candidato pues para ganarle y sin problema. Y el otro punto es que en las primeras mesas, o incluso se ha visto que en mesas más altas, encuentras a los locos que utilizan el side deck completo incluso para cambiar su deck. No recuerdo el último caso que me enteré. No recuerdo específicamente qué deck era, pero se da el caso de que juegas un deck, no sé, 10 monitos, 12 monitos, que normalmente son los antimetas, más o menos. Sacas los 12 monitos y le metes otros 12 monitos diferentes de tu side deck. Entonces, te dan el primer duelo, vas al segundo, vas confiado de que le vas a meter side deck para ese tipo de monstruo. Sin embargo, te encuentras con pues, la sorpresa que no estás jugando contra el mismo deck porque el oponente cambió el deck, entre comillas. No sé qué ustedes opinen al respecto, o si se han enfrentado, o si les ha pasado algo, tanto en el punto 1 como en el 2, porque a mí no me pasó el 2, pero el 1 sí me pasó varias veces. A mí sí me pasó que tenía un deck ABC al principio con muchas trampas y después lo cambió todo por un deck gadget. Entonces, como que yo había sidequeado Kaijus y madres así para quitarme al Dragon Booster y al final de cuentas me iba bajando un monito por turno y ese tipo de cosas. A mí también me pasó, pero me pasó con un Fire Fist y un Bujin. Pues como llevaban las mismas cosas casi, que era la Tenki y y Tenki, Tensu, pues nada más cambiaba sus cositas, ¿no? En el main. Llevaba, o sea, esta me recuerda al Roberto, la de Tenki, Oso, Busco, Trueno, Pego, Seteo Tenki y vas, ¿no? Pues ese vato pues casi era lo mismo, porque era buscar al Yamato, finalizo turno, Yamato, agrego al cráneo y ya me deshago de otra cosa, ¿no? Descarto el liebre, descarto tortuga, así que se iban manejando igual. Sí ha pasado. Ya no hay tantos casos así, puesto que considero que sí hay decks compatibles, pero eh, es muy difícil. Eso lo veo más para antimetas, decks antimeta que se enfocan en cambiarte toda la jugada, ¿no? Que de por sí ya traen el side deck dentro en el main, o sea, ya lo trae incorporado, trae más cosas todavía en el side deck para joder la jugada, ¿no? Inclusive, ya lo decía Oliver, hay algunos que traen side deck, ¿no? Side deck ya dentro del main deck, que eso ya es más común hoy en día. Antes no se consideraba, puesto que la mayoría, no sé si decirlo así, era como deporte de caballeros, de decir, no, de main me la voy a rifar con esto, de mi combo, y ya en el side deck pues le meto, ¿no? Con otras piezas contra decks en específico. Ahorita no, ya se da la posibilidad de que puedes meter inclusive el side o cartas que deberían de ir en el side, las puedes incorporar en el main deck aun cuando vueles el número de cartas, pues que la mayoría considera óptimas, que son 40, 41, no, hasta llevar hasta 43, 44 cartas. Eso que dices me recuerda mucho a la temporada del Subin Bucket, que ya tenían de main las parcas, que jugaban esas madres. Sí, hay varias cosillas ahí que ya se iban haciendo comunes, ¿no? Se iban haciendo comunes en los torneos y cuando vimos que las implementaban, pues también a nosotros nos parecía pues algo chido. Más que nada porque aquí en el Yugi hay side deck, en otros TCGs desconozco, creo que en Magic sí hay side deck, en Digi no hay side deck, en Poke tampoco recuerdo si hay side deck, pero pues supongo que tienen que tener como su análogo, ¿no? O su alternativa. ¿Tú qué dices, Luis? ¿Has tocado algún caso de estos? No, carnal. Como que me sorprendió, güey. Es como si fuera algo raro de que
pensar en eso, de cambiar toda la estrategia con un side, que se escucha muy, muy interesante en sí. Bueno, yo tengo una duda, porque en sí no soy muy experimentado con el Sided. Me gustaría saber cuál es como que su punto de vista, o cuál es lo mejor para sidekear, o, o cómo hacer un sided para ir primero o para ir segundo. ¿Cuál es la mejor opción, o cuál es la peor opción? Vic. Sí, ahí yo tengo una forma de personalizar mi side deck porque sabes contra qué decks no te conviene ir primero, sabes qué decks la sufren cuando van primero, entonces ahí puedes meter como una oportunidad, ¿no? Yo ahorita, antes de que dejáramos o desplazáramos tantito el Yugi, pues lo último que jugué fue Sky Striker. Y el Sky Striker, yo lo tenía para ir segundo, y pues ya la mayoría ya sabía, ¿no? Que lo tenía para ir segundo, así que pues me dejaban partir, y la única jugada que tenía la mayoría de veces era setear una carta o hacer rey o buscar la engage, ¿no? Buscar la engage para empezar a cambiar el siguiente turno y empezar a hacerme mis demás cartitas, ¿no? Mis demás combos. Entonces ahí depende mucho contra el deck que te enfrentes, inclusive el deck que tú traes. Hace ratito lo comentabas, Sammy, cuando tú tienes un deck meta, se supone, y complemento el punto de Oliver, se supone que tú no te tendrías que preocupar, ¿sí? No tendrías que caer, como dice él en esa provocación, tú no te tendrías que preocupar por los decks Tier 2 y Tier 3, que sí, te pueden sacar un susto, pueden competir contigo, pero se supone que llevas ventaja sobre ellos porque tu deck Taller 1 tiene una estrategia más sólida, más rígida, y que no se va a tumbar tan fácil, tal vez con una o dos handtraps, pero que sí, no te debe de importar, ¿no? No te debería preocupar, sino enfocarte en el triángulo de decks que casi siempre se forman. Que sabes que de antemano que con uno, o sea, con uno de plano sí, ya fuiste. En este caso, el triángulo que se originó siempre de Shadow, bueno, en el formato antiguo de Shadow, Tellar Knight y Burning Abyss, ¿no? El Shadow le ponía una wind al Burning y ya era juego, ¿no? Porque era muy difícil quitarse, a menos que robaras el Farfar o que robaras la Alich. El Tellar Knight sí le podría dar batalla al Shadow por igual. Sí se lo podía poner encima por el hecho del Costellar Knight Diamond, y el Burning también le podía hacer frente al Tellar Knight. Entonces yo en lo personal siento que ahí el side deck lo vas a ir construyendo, dependiendo de tu tipo de deck, ¿sí? Qué deck tengas o qué juegues, y segundo, lo vas a ver contra los decks que más te vayas a topar, ¿no? En este caso, si sabes que va a haber un evento mucho Sky Striker, le vas a meter cosas, por ejemplo, para tú ir segundo y dejarlos a ellos empezar, o si te la quieres rifar, pues de que es la carta que los más los troza, pero que obviamente van a llevar side contra ella, pues es el Imperial Order, ¿no? Que sabes que si se te hace una sola carta y bueno, ahora es otro punto, ¿no? Pero ahorita lo comentamos. Y bueno, partes tú y tienes la suerte de robar la Imperial, sabes que o bien lo puedes poner de los calzones, o de plano pues no la robas, y una carta entre 40 o hasta 42, 43, pues está difícil sacarla, ¿no? Está difícil sacarla. Ese es otro punto importante, la cantidad de cartas, ¿no? Porque a veces a muchos no les gusta una carta que esté a uno, ejemplo, Pancratos, Imperial Order, el Retribute. No les gusta meter esas cartas que están a uno de side deck, porque consideran que el ratio en que la puedas robar es muy bajo, ¿no? El ratio en que la puedas robar es muy bajo. Entonces, ya lo mencionaba hace ratito Aniver y Sammy. Si tú, por ejemplo, metes un Imperial contra Sky Striker, el Sky Striker obviamente pues va a llevar Sai contra tu Sai, o sea, te va a meter un Twin Twister, un Cosmic Cyclone, o bueno, sí va a buscar la forma, ¿no? De quitarse ese Imperial Order, pero también puedes jugar alrededor de ello. Sabes que como se va a tomar tiempo para quitarse tu carta de side deck, tú ya tienes unos turnos ganados, unos turnos comprados para poder agilizar tu combo.
esa es la parte que yo considero más para hacer un side deck, ¿no? Primero, el deck que tú tienes, los decks contra los que te vas a enfrentar y saber si a ese deck le pesa mucho ir primero o a ese deck le pesa ir segundo. Ya lo verás tú con la experiencia, ¿no? Enfrentándote a la mayoría de esos decks. Sammy, ¿tú cómo vas? Pues sí, pues tienes razón en eso. Y también otro punto importante que hay que tomar en cuenta es la estrategia que tú utilizas durante la partida ya con el side deck adentro. Obviamente, pues como jugador ya experimentado, pues sabes, ¿no? Que no vas a desarrollar el mismo juego ya con esas cartas limitantes dentro de las barajas, pero para los que no lo saben, pues sí cambia bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un deck que es un deck que setea muchas cartas o deja muchos monstruos, pero no queda como muy protegido, sabes de antemano o te das una idea de lo que tu oponente pueda tener contra ti. Entonces, ya no tendrías por qué hacer esas jugadas con tanta seguridad, sino tener como un seguro, en dado caso de que él tenga esas cartas, para que no quedes desprotegido y valgas madre. Entonces, pues sí, son muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, no solamente en cuanto a la construcción y qué cartas llevar, porque pues también hay que saber usarlas, saber en qué momento usarlas y también ya para cuestiones más experimentadas, en qué momento tú te esperas una carta de side deck durante tu combo y cómo puedes reaccionar ante ella. O sea, si sabes que te van a tirar un Nibiru, de qué forma puedes hacer tu combo para que no te afecte tanto ese Nibiru o no te afecte tanto esa Ash o no te afecte tanto esa Imperial como hablábamos ahorita y que no tengas que regalar tantos turnos. Entonces, pues, no sé si quieras complementar con algo más, Sony, ya para terminar el tema. Sí, sí, ya con respecto a la pregunta que hizo Luis, hay que tener en cuenta que la decisión de ir primero o segundo, con todo lo que ustedes dijeron, también depende de tú cómo seas como jugador. Me explico. Muchas veces me pasó en regionales y más en el lavado con, con Víctor y creo que con Isidro también me pasó mucho, pero más con Víctor, que él sabía, cuando nos enfrentábamos, él sabía que había una, una gran posibilidad de que, imaginemos, yo le gané el primer duelo, él quería iniciar y por ende yo iba a meter cartas de side deck para ir segundo. Pero también existía una gran posibilidad de que él no iniciara segundo, no iniciara primero, perdón, y me diera el chance de iniciar. Eso te vas a ir dando cuenta si juegas muy frecuente contra jugadores. Y ahí es donde tú se la puedes aplicar a tu oponente. Él esperando que tú inicies, en el caso de Sky Striker, siguiendo ese deck, te gana. El Sky Striker normalmente iniciaría para plantar su campo, empezar a jugar y todo lo que ya saben. Pero si es un buen jugador Sky Striker y no le da miedo ir segundo, si quiere rifar, te va a decir, tú inicias. Y mientras tú ya robaste los Cayús, robaste la Civil Match, robaste todo eso. Entonces siento que es un tema es un apartado también importante que puede meterse dentro de ese tema, de side, ya que, como lo dijeron, es un tema que da para muchísimo, pero consideramos que tomamos ya los puntos más importantes para este podcast. Eh, Desde la construcción, cómo aplicarla, cómo saber que no te la apliquen, cómo tener un número, cómo también llevar el color de tus micas, etcétera, que es muy importante, no se la vayan a querer aplicar. Incluso también puedo agregar muy rápido de que tú le puedes decir al oponente en el segundo duelo o tercer duelo, me puedes contar las cartas de tu side deck, porque debe de tener 15 sí o sí. Y obviamente te les cuento boca abajo. Es correcto decirlo, no hay ningún problema. Entonces, eh, ya para terminar, eh, Luis comentaba hace rato que para él no era tan
no era tan común ver ese tipo de acciones que un güey cambie todo su side deck. Pero sí, ya hay de todo en esta vida del Señor, como lo decimos. Entonces, podemos ya finalizar diciendo de que unos pequeños consejos quieren agregar. A ver, Víctor, ¿quisieras agregar algo más? Sí, bueno, yo para construir mi side deck antes sí era como el vato que le metía las tech y demás, pero vas agarrando la experiencia, ¿no? Ya cuando el juego avanzó demasiado empezaron a salir cartas muy rotas, muy OP. Sí, lo que optaba era por 3 copias de cada carta, o sea, la neta 3 copias de cada carta. Si yo sé que me iba a enfrentar contra decks combo, que, a ver, por ejemplo, había en el lavado 3 o 4 decks combo, Nibiru de main, Ash de main, y ya para el side deck formaba como una contraestrategia, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Voy a dejar los Nibirus, pero sé que el Nibiru no va a ser suficiente, le voy a sidequear unas 3 Ghostbell, o unos 3 Diddy Crow, o unos 3 Baile, en el caso de requerirlos, ¿no? Y sí lo manejé ya al final como 3 de todo, manejé 3 de todo para completar las 15 cartas, por ejemplo, 3 Heavenly Match, 3 Cosmic Cyclone, 3 Dark Ruler No More, que aunque esas pues el Sammy contra Sammy siempre me salían no en el primer turno, pero sí siempre la robaba. Ya. Siempre la robaba en el primer turno. Las 3 Dark Ruler No More y ahí van creo casi 15 cartas y otras 3 cartas que a veces sí me gustaba experimentar y decía, no, pues le voy a meter estas 2 y una más. Pero no, sí ya a final de cuentas sabía que contra algo sí le iba a perder, ¿no? Sí le iba a perder. Contra algo sabía que sí la llevaba de perder. Entonces pues no me quedaba más que sí de plano resignarme y rogarle a Diosito porque pues, no me tocara contra ese vato o en segundo saber que ese match o al menos el primer duelo ya lo tenía perdido. Yo considero que un buen side deck lo tienes que tener fundamentado con las cartas, que a ti te van a afectar, o sea, side contra side, y las otras cartas, la otra mitad, por ejemplo, pueden dividirlo en 6 y 7, contra decks meta, contra decks que saben que les pueden sacar pues la vuelta, ¿no? Fácilmente. Las otras cartas, pues, sí van a ser importantes, sí son importantes de una u otra manera, pero pues pueden ser flexibles, ¿no? Pueden ser cambiadas. Y aquí la recomendación es el testeo. Decir qué tanto, por ejemplo, en la temporada de Dragon League que yo jugaba Infernobles, qué tanto a mí me servía el Thanos, ¿sí? Qué tanto era o qué tan fundamental era un Thanos para mí contra el Dragon League. Y pues obviamente lo era, ¿no? A veces prefería dejar el Thanos en lugar del virus por el hecho de que con el Thanos ya tú te podías hacer inclusive hasta un +4, ¿no? Te podías hacer un +4 cuando te dejaban arriba ya se me olvidó cómo se llama, al de los Dragunity, al Romulus, te dejaban el Elpi, el Pisti, cuando todavía no estaba prohibido el Elpi, y ya le plantabas un Thanos y sabías, ¿no? Decías, no, chin, ya, ahí ya ese vato va a robar 4 cartas y estaba de los chones, pues ya se acomodó su mano, inclusive robó el Nibiru, inclusive robó la Hantra, inclusive robó el Baylor que le va a aventar al Elpi y sí pesaba mucho, ¿no? Y ya no era tanto que le aventaras el Nibiru y desmadrara su campo, sino que ibas a jugar con pues, literalmente con su mente, no decir, no, pues ya te aventé un Thanos, el Thanos te va a costar trabajo quitártelo, pero sí ya te di posibilidad de robo, ¿no? Ya te di posibilidad de ajuste de juego. Ese es súper importante, ¿no? Ver qué tanto afecta una sola carta a todo el deck. Qué tanto lo desestabiliza, qué tanto le va a pesar mucho.
yo también al jugar Dragon Link dije, no, pues no importa que me aventes un Nibiru, ¿no? No importa que me aventes un Nibiru porque sé y voy a jugar alrededor de él. Un buen jugador siempre te va a jugar alrededor de las cartas que le vas a meter tu side. Y si a mí me aventaban un Nibiru, pues yo lo que hacía era tratarme de no gastarme el Cristón, ¿sí? El Halqifibrax, porque sé que el Cristón me iba a poder remontar mi combo. Pero ya si me aventaban un Thanos y después me aventaban pues las otras hand traps que iba robando, ya era muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil el recuperarme. Porque sabemos que aquí robar hand traps es vida, ¿no? Es la pauta. Tú, Sammy, ¿qué experiencia has tenido con los Sidex? Y pues ya para terminar mi participación, pues lo único que les puedo decir es que no usen cartas que nunca han probado en un torneo ya grande. O sea, nada más porque veas que en ciertos tops utilizaban mucho esa carta de side y tú nunca has tenido la experiencia de utilizarla en un duelo, no lo hagas porque pues no vas a saber en qué momento usarla y solo va a terminar siendo un -1 para ti. Y es cierto, muy cierto eso de lo que dijo Víctor del testeo. Es muy, muy, muy importante el testeo. No solo testear cómo jala tu deck contra o con las cartas, sino pues más bien cómo tú vas a manejar la partida. Entonces, pues sí, yo les recomiendo que cuando testeen para torneos grandes, siempre lo hagan con el side adentro para ver cómo van a desarrollar el resto de sus matches. Porque al final de cuentas solo juegas un duelo sin este side deck, entonces realmente lo demás es lo que gana la partida. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Oni, ¿tienes algo para terminar? Sí, ya me quiero despedir con una frase icónica en el lavado de nuestro buen amigo Roberto La Güera, que yo en lo personal no les recomiendo que metan una carta así, pero como él una vez nos dijo, le preguntamos, oye, ¿y esta carta por qué la llevas? ¿Te afecta a ti, no? También, porque eso es algo que el side se supone que es para el oponente nada más. Y nos dijo, me chinga a mí, pero lo chinga más a él. Entonces, yo considero que eso no es tan bueno. No es tan bueno. No apliquen esa, bandita, por favor. Y bien, ya llegamos al fin de este podcast, ya el número 6. Ya llevamos mes y medio grabando los podcasts. Así que gracias, chicos, a los que nos escuchan. Y también gracias a ustedes, Víctor, Luis, Sammy, por seguir aquí, ¿no? Para seguir dándole. Nos estamos viendo en un próximo video en YouTube y nos estamos escuchando en Spotify. Síganos en Facebook y no olviden que tenemos una tienda, Overpower Collectibles. Por favor, si ocupan cartón de Digimon o de Yu-Gi-Oh, mándenos un mensajito por ahí en la página. Sale pues, chicos, nos vemos en la siguiente. Bye.